empecemos a conocer qué modificaciones le podemos hacer a nuestros textos. En el espacio de trabajo tengo una línea de texto y particularmente puedes notar que aquí tengo un error de ortografía. ¿Cómo puedo solucionar ese problema sin tener que volver a escribir toda esa línea de texto? Pues simple, me voy a la herramienta de letras, selecciono, me posiciono en el lugar donde voy a hacer la modificación, doy un clic, puedo arrastrar y como allí lo estás viendo ya me indica que puedo escribir. En este caso simplemente voy a cambiar la Z por la S, escribo la S, después oprimo Enter y como ves ha realizado el cambio. Ahora vamos al panel de propiedades, vamos a buscar la ficha de especial. Ya sabemos que en esta ventana podemos escribir párrafos. Después aquí podemos insertar símbolos. Aquí nosotros es donde tenemos las distintas tipografías para cambiar nuestro texto. Vamos a pasar al siguiente valor. Aquí es donde nosotros podemos modificar el tamaño de nuestro texto en cuanto a proporción. Mas sin embargo, si nosotros queremos una medida exacta de esa línea de texto, nos tenemos que ir a la parte inferior derecha, justamente aquí. Como ves, aquí claramente me está indicando sus medidas exactas de esa línea de texto. Tiene 218 milímetros por 10 milímetros de altura. Recuerda que en Wacom siempre vamos a trabajar en milímetros. Es decir, en altura tiene 10, pues 10 milímetros es 1 centímetro. Y en anchura tiene 218 milímetros, que es igual a 21 centímetros, con 8 milímetros. Si quiero un valor más exacto, pues simplemente lo escribo. Por ejemplo, si quiero 20 centímetros de ancho, pues voy a escribir 200 milímetros. Enter. Como ves, ya se hizo más pequeño de ancho ese texto. Ahora lo que voy a hacer es cambiar su valor de altura a 1 centímetro exacto. Escribo 10 y Enter. Recuerda que también puedes utilizar la tecla de intro. Bien, entonces aquí es donde nosotros podemos manipular el tamaño de nuestro texto a una medida exacta. Mas sin embargo, como te decía, en esta posición es donde vamos a modificar el tamaño de ese texto mediante proporción. Si yo aquí escribo, por ejemplo, 5, después Enter, como ves, ese texto se ha hecho más pequeño mediante una proporción. Selecciono para ver esa nueva medida. Aquí ya estás viendo en la parte inferior derecha que esa medida ha cambiado en cuanto a proporción. Control Z para deshacer. Enseguida tenemos anchura. Pues yo también puedo introducir un valor en cuanto a porcentaje. O puedo dar un clic aquí, aparece esa barra y puedo manipular tanto más grande como más pequeña. Voy a hacer más grande. Como ves ya ese texto es más ancho. Control Z para deshacer. Enseguida tenemos cursiva. ¿A qué se refiere con cursiva? Pues es cuando nuestro texto o nuestras letras tienen una inclinación. Por ejemplo, si yo aquí escribo 20, después Enter o Intro, como ves se ha inclinado hacia la derecha nuestra línea de texto. Control Z para deshacer y veas la diferencia. Control Y para ir hacia adelante, luego Control Z para que puedas notarlo. Esa es cursiva. Bien, y si quiero hacer la cursiva a una dirección contraria, pues simplemente voy a escribir
menos, es decir, el símbolo de menos, después 20 y Enter. Y como ves, se ha inclinado ahora hacia la parte izquierda. Eso es la cursiva. Recuerda que también lo puedo hacer mediante esa barra que me aparece. Control Z para deshacer. Ahora también recuerda que yo puedo tirar de sus manejadores para hacerlo más grande. Si yo tiro, por ejemplo, de arriba, pues como puedes ver, se hace más grande ese texto. Y también, si me posiciono en una de sus esquinas y mantengo la tecla de Shift oprimida y tiro de ese manejador de la esquina, mi texto va a crecer proporcionalmente, como allí lo estás viendo. Tecla 0 para ajustar a pantalla. Vamos a ver en la parte inferior derecha que ya tiene un valor distinto en cuanto a tamaño. Enseguida vemos, aquí nos está diciendo al 100% en cuanto a coordenadas. Aquí nosotros vamos a modificar el tamaño en cuanto a la coordenada X y la coordenada Y. Supongamos que en la coordenada X introduzco un valor del 60%, Enter, vamos a ver qué es lo que sucede. Como ves, lo ha hecho más pequeño en la coordenada X. De igual modo, si introduzco un valor en la coordenada Y, en este caso será de 50, después Enter, puedes notar que se ha hecho más pequeño en cuanto a las coordenadas. Y para volver a regresar a un tamaño de una medida exacta, nuestro texto, pues simplemente regreso aquí a escribir un valor exacto de 200 milímetros, que son 20 centímetros, por 10 milímetros, que es 1 centímetro. Y Enter. Ya tengo ese texto como lo tenía a un principio.